Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo el gusto de estar acá con Luis Larraín, a quien tengo el gusto de conocer hace varios años. Él es ingeniero comercial, fue ministro de Odeplan, director de Libertad y Desarrollo por una década entre 2010 y 2020 y hoy es presidente del Consejo Asesor de la misma institución. Luis ha escrito numerosos libros, recuerdo yo por lo menos 7 días en La Habana y algunos otros, y también 5 días en La Habana. 5 días en La Habana, 5 días en La Habana nomás, le puse 2 más. Tiene varios, es articulista permanente en los medios nacionales, participa del debate público, habitualmente tratando de incorporar un análisis racional a la discusión a veces polarizada en la sociedad chilena. Pero hoy lo hemos invitado a conversar por uno de sus libros, el más reciente, El Otro Golpe, 18 de octubre de 2019, que publicó Libertad y Desarrollo y Ediciones El Líbero. Y es un libro muy, muy interesante que yo tuve la posibilidad de leer y por eso invité a Luis. Primero que nada te quiero agradecer. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir a Historia, Libros y Banderas. Hola, Alejandro. Bueno, primero un gusto estar acá contigo en la Radio Agricultura y en un programa que hable de libros. Ya es un placer, digamos. ¿No? Qué bueno. Además tú eres un gran lector. Al final te vamos a preguntar algo de eso. Perfecto, pero creo que... Así que muchas gracias por la invitación. Quería partir preguntándote cómo nació este libro, porque la verdad es que después del 18 de octubre pasa eso que decía Paul Drake de los terremotos políticos, producen como una explosión además intelectual. Han surgido muchos libros y tú eres uno de los autores. ¿Cómo nació esta iniciativa? Bueno, lo primero nació de una auténtica inquietud intelectual respecto a qué es lo que había sucedido. Y estaban estos lemas, no son los 30 pesos, son los 30 años, que hoy día parece chiste, con la inflación que tenemos, los 30 pesos, digamos, se subsumieron, pero en el fondo había una serie de explicaciones y fue una cuestión muy, muy violenta que afectó a prácticamente todas las ciudades del país y también afectó mucho la política, afectó al gobierno. O sea, la tesis mía es que el gobierno de Sebastián Piñera en ese momento perdió el poder. Dejó de gobernar Chile. Entonces, ¿qué fue lo que lo provocó? Era la primera parte del libro. Y allí traté, honestamente, de ver distintas explicaciones. Desde la economía, que es la ciencia que yo domino más, pero también desde la sociología, desde la política, que yo creo que falta en muchos de los análisis, digamos, ese enfoque desde la política, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto pasó por esto, por el otro, un enfoque medio sociológico, como yo le digo a mi amigo José Joaquín Brunner, tú eres sociólogo, pero también entomólogo, porque como que miras así cómo nos movemos los seres humanos y das explicaciones, pero yo quería hacerlo desde la política también. ¿Por qué nos pasó eso? Vamos a ver algunas de esas explicaciones. Okay. Y llama la atención de entrada la portada. Es una estación del metro quemado. Obviamente el 18 de octubre fue eso, fue un episodio de violencia absolutamente inusual y tremendo. Pero si uno mira los libros, tú eres de los pocos que le da
un valor o una importancia real al tema de la violencia como parte de la acción política del 18 de octubre y de las semanas siguientes en el proceso político chileno. Así es. Para mí, la foto la buscamos. Yo busqué una foto del metro, digamos, porque fue lo más impactante. O sea, 20 estaciones vandalizadas y quemadas, digamos, destruidas. Es una actuación que no responde a ningún movimiento de masas, porque si tú y yo nos volviéramos un poquito loquitos y decidiéramos incendiar una estación del metro, podemos estar una semana tratando de incendiar la estación del metro y no lo vamos a lograr, digamos. O sea, aquí hay una acción concertada de gente profesional, digamos, en esto, digamos, que buscó esto y que no nació espontáneamente. No es que salieron a las estaciones del metro a quemarlas porque sí. O sea, aquí, si bien es cierto, y está en el libro, hay explicaciones económicas, hay explicaciones sociales, hay explicaciones de otro tipo, culturales. También hay una acción política súper clara que tiene la importancia que tú señalabas en la pregunta. La verdad es que aquí, desde el 11 de septiembre de 1973, no había existido un episodio en que la violencia es la que impone los términos en política. Y eso duele, con bastante aceptación de mucha gente. De alguna manera se transmitió que la única manera de resolver los problemas que teníamos, que por supuesto que los teníamos, después podemos hablar de eso, qué problemas teníamos, digamos, era con el uso de la violencia. Y la violencia mágicamente iba a producir que se resolvieran estos problemas. Bueno, y ahí estamos. Ahora con la Constitución, que uno la mira por todos lados, la da vuelta para atrás. Hay muchas declaraciones, hay mucha retórica, pero uno no ve por dónde va a resolver los problemas que tenían los chilenos en octubre del año 2019. Y en esos problemas, si nos concentramos en los económicos sociales, se impuso, yo no le llamaría la tesis, pero sí la consigna, no son 30 pesos, son 30 años. Pero por otro lado, tú dices que son los 30 años más virtuosos en un ciclo económico o en un progreso incluso social en la historia de Chile. Y hay numerosos números, estudios, fuentes que lo avalan. Pero lo que creo entender de tu libro es que en los últimos 10 o 15 años se produjo una ralentización de ese progreso. Así es. Y que va en paralelo, por ejemplo, a un crecimiento o al menos mantención de las expectativas de la población. De manera que se produce un gap entre la capacidad del sistema de mantener el progreso y las expectativas de la población, y eso puede hacer crujir un poco el sistema. Absolutamente, absolutamente. Yo te diría que los últimos 10 años de eso, y en particular los últimos 5 años, fueron años en los cuales sucedieron cosas que antes no sucedían dentro del periodo de 30 años. Primero, que el ingreso per cápita de los chilenos no creció. Cero. El ingreso per cápita creció cero. La economía crecía un 1 y tanto por ciento. Y la población en Chile crece 1,5%. Entonces, ahí tú tienes un fenómeno. La gente tenía menos plata. Incluso no está en el libro porque salió posteriormente. Hay un muy buen artículo del economista Claudio Sapelli, en que dice que por primera vez en estos 30 años, los jóvenes que salían a trabajar ganaban menos que sus padres. Claro, se van a demorar más en el progreso. Ganaban menos que sus padres. Fíjate que habíamos estado acostumbrados en los 30 años en que los jóvenes que salían a trabajar ganaban más que sus padres y tenían educación y una serie de cuestiones más. Y por primera vez en los últimos 5 años de estos 30 años empieza a suceder que los salarios a los cuales accede una persona que sale de la universidad, de una carrera, etc., es menor que la que ganaban sus padres con esa misma educación. Entonces, eso es muy importante. Y efectivamente, hay dos, yo menciono, lo de Sapelli no lo menciono porque no había salido el artículo, pero sí menciono otra cosa que es bien importante, que es un artículo de un paper de Álvaro Donoso, de la Universidad del Desarrollo, que nos muestra aquí lo que pasó con el empleo en Chile en los últimos 5 años. Y lo que pasó con el empleo en Chile en los últimos 5 años es que hay 2 años, creo que el 2016 y el 2017, durante el gobierno de Bachelet, en el cual todos, el 95% de las plazas disponibles en el mercado del trabajo no calificados fueron ocupados por extranjeros.
O sea, hubo 2 años en los cuales los chilenos de ingresos más bajos no tuvieron ninguna posibilidad de empleo. Todos fueron ocupados por extranjeros. Y ahí uno se acuerda de la inmigración descontrolada, que hubo estos aviones que llegaban con gente y todo lo demás. Y por lo tanto, ahí uno empieza a decir, efectivamente, mira, en ese tiempo investigador de Libertad y Desarrollo, abogado y filósofo, que es José Miguel Aldunate, usó una frase que yo la pongo en el libro, que dice que el modelo venía funcionando y funcionaba bien para tratar, pero como que funcionaba en quinta velocidad. ¿Ya? Y de repente pasamos, digamos, a tercera. Se chantó. Y ahí como que el modelo no funcionaba. Entonces le echaron la culpa al modelo, pero la verdad es que hay explicaciones mucho más complejas, dentro de las cuales, fuera de eso, está también la política. Eso te iba a decir, porque si uno vuelve al 18 de octubre, tú tienes un capítulo que además tiene un título muy bonito, La argamasa de la revuelta. ¿Cuál es el pegamento que hace que todo esto cuaje? Porque esto podría haber sido, por ejemplo, contrafácticamente, un hecho delictual, violento, que una vez sucedido recibiera una condena global y se acababa. Claro. Pero generó exactamente lo contrario, o sea, generó una ola de descontento, una masificación de la protesta, en algunos casos pacífica, en otras violenta, la suma del poder político, la renuncia del poder práctico del presidente de la República y del Congreso Nacional. ¿Qué ves tú que se genera en los días posteriores? En ese mismo capítulo, digamos, hay una serie de antecedentes que dicen de grupos que estaban trabajando opciones violentas. Está todo el caso de quienes pusieron bombas, por ejemplo. Y sin embargo, uno no veía una articulación política respecto a eso. Eran entre comillas, loquitos que ponían bombas, digamos. Pero se va produciendo este fenómeno en el cual yo creo que la renuncia más importante es la renuncia de los partidos políticos. O sea, el 12 de noviembre del año 2019 hay una declaración pública que merece el calificativo de vergüenza, shame, como dicen en inglés, porque está la firma del Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Sí, de todos los partidos opositores. De todos los partidos opositores. Una página. En los cuales ellos dicen que aquí la institucionalidad ha sido superada y que el poder constituyente, en el fondo, reside en la calle, en la gente que está protestando o quemando estaciones del metro. Esa renuncia es lo que al final hace que se dispare todo lo que estamos viviendo hoy día. Te fijas, todo el cambio institucional y todo lo demás, porque ellos faltaron a su deber elemental en una democracia representativa. Y por lo tanto, obviamente que fenómenos tan masivos y tan complejos como este son multicausales. Uno no puede decir, no, es que fue la economía, fueron 30 pesos, fueron 30 años, fue la dignidad, como decían otros. No, es un conjunto. Pero ¿cuál fue la argamasa? La argamasa, el pegamento de todo esto, fue un grupo de gente que estaba organizada para esto y que contaba con referentes intelectuales. Yo ahí cito, por ejemplo, a Fernando Atria, cuando con su famosa frase, que la Constitución la vamos a cambiar por las buenas o por las malas. Bueno, fue por las malas. Estamos en eso. Fue por las malas. Y eso tuvo sustento intelectual en personas como Fernando Atria y otros, digamos, y tuvo en grupos violentos que ponían bombas en el metro o que incendiaron las estaciones del metro, y además una serie de cuestiones que estaban pasando en la sociedad chilena y que culminaron en esto. Con el resultado de que, por supuesto, él no está de acuerdo con eso, porque yo lo hago con él, digamos, es que el presidente Piñera dejó de gobernar el país. Vamos a verlo eso, pero antes, tú eres muy crítico de las izquierdas. Por un lado, de la izquierda de la concertación, porque en la práctica hace un abandono teórico, pero sobre todo un abandono político de lo que fue su propia obra. O sea, en la práctica como que se encandila o con la calle o le teme a la izquierda extra concertación. Y por el otro lado, con esa izquierda frente amplista y del Partido Comunista, que aprovecha el 18 de octubre para incluso pedir la renuncia del presidente de la República elegido poco menos de 2 años antes. Claro. Efectivamente, hay una renuncia de la izquierda que es muy triste, porque
porque la verdad es que, uno siendo honesto, lo que se provocó desde el año 90 en adelante fue un proceso virtuoso en el cual distintas fuerzas políticas, yo diría una fuerza socialdemócrata de centro izquierda y una fuerza de centro derecha, digamos, con un proyecto, si tú quieres, más liberal, que compitieron, ganó casi siempre la Concertación, hasta ser final, digamos, recién cuando Piñera el año 2010 gana por primera vez, pero discutían en un marco en el cual, por mientras el país progresaba, y eran, por así decirlo, los primeros 20 años de los 30 años, en que, sin lugar a dudas, el país progresaba. Y eso está todavía, afortunadamente, todavía queda, digamos, mucho de eso. Pero entonces, cuando empezó esta cosa del Frente Amplio, que en su infantilismo revolucionario, y lo muestran ahora cuando están en el gobierno, tratan de superar al Partido Comunista por la izquierda. Hay varias declaraciones de gente del Frente Amplio que dice que ellos están a la izquierda del Partido Comunista. Lo dijo Boric en algún minuto. Lo dijo Boric en algún minuto. Después se les olvidó cuando enfrentaron a Jadwe en la primaria, y para qué decir en la segunda vuelta. Pero ellos dijeron, entonces, ellos de alguna manera estaban propiciando una revolución para Chile, digamos, a la izquierda del Partido Comunista. Y la izquierda, la centroizquierda, que yo creo que incluso todavía tiene más arraigo en la población que lo que tiene la extrema izquierda, se quedó callada y fue superada políticamente. El acto más brutal de eso es la defenestración de Ricardo Lagos. En la candidatura del 2017. Así es. Cuando el Partido Socialista, o sea, el partido de Ricardo Lagos, decide no apoyarlo y apoyar a alguien que ni siquiera era del partido, como es Alejandro Guillermo. Entonces, porque ahí el fenómeno este que tú lo conoces bien, porque eres historiador, de los revolucionarios de matar al padre, prima sobre todo. O sea, el objetivo fundamental de ello era destruir a la centroizquierda, no destruir a la derecha. Eso será después. Claro. Y ahora sí que te quiero preguntar por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo evalúas tú la actuación del gobierno de Sebastián Piñera? Porque tú dices que el gobierno renuncia a gobernar, o bien se le acaba la posibilidad de gobernar fácticamente. Pero si uno mira, realmente el proyecto político de la centro-derecha no logró anclarse en el segundo gobierno, tampoco en el primero, políticamente. No solo la creación del 1.000.000 de empleo en la primera administración o en la reconstrucción, que fue bien conducida, o incluso algo que no aparece en tu libro, sino incipientemente, la conducción, por ejemplo, del manejo de la pandemia. Pero aparte de esas cosas, no se advierte un proyecto político liderado por Sebastián Piñera desde La Moneda. Así es. Yo creo que, bueno, hay varias cosas que uno puede decir, pero las dice después. Algunas las dijimos en el momento, pero hay otras que uno las dice después, como dicen los aficionados al fútbol, con el diario del lunes, digamos. Es más fácil con el diario del lunes, digamos. Pero hay cosas que efectivamente ocurrieron. O sea, hubo mucha confianza, digamos, en que simplemente la aplicación, digamos, de las ideas de economía de mercado y todo iba a provocar un incremento del bienestar que no hacía necesario que se defendiera, por así decirlo, las ideas que estaban detrás de lo que se estaba haciendo. Y cuando se deterioró los resultados económicos, por las cosas que hemos estado conversando antes, se quedó sin nada, se quedó sin nada que ofrecer. Y allí hay una renuncia, creo yo, y todos tenemos que hacer autocrítica de eso, digamos, de sectores de centro-derecha, en mostrar cuáles son las razones por las cuales están propiciando un sistema como este, que es el que en todas partes del mundo le brinda mayor bienestar a la gente y todo lo demás. Faltó énfasis en decir que efectivamente, pese a que tenemos una distribución del ingreso que todavía es desigual, fue mejorando sustancialmente durante estos 30 años, sustancialmente. O sea, el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad del ingreso, bajó 10 puntos, que es una barbaridad, es mucho. Pero en la percepción de la gente, porque tú también dedicas buenas páginas a la importancia de los sentimientos en política, sí. En la percepción de la gente hay más desigualdad que antes. Es que yo creo que eso, el que dice eso, yo lo invito a que
se quede callado un ratito y piense durante 10 minutos, ¿ah? Y se dé cuenta de que eso no es así. No, sí tienes razón, Ya, pero te das cuenta que políticamente es más difícil. Por supuesto. Y vale más un tuit, una frase de un matinal de televisión que tú también analizas, que el crudo dato de la realidad. Por supuesto, porque si te lo están diciendo todo el día. A ver, lo que tú progresaste ya lo tenías en el bolsillo. ¿Ah? Ahí te están hablando de lo que viene. Te están diciendo que hay otro que tiene mucho más. Sí, es verdad que hay otro que tiene mucho más, digamos. ¿Ah? Pero nadie con honestidad intelectual puede negar de que ha habido una mejoría. Mira, los datos están, a ellos los doy, digamos, cómo se incrementaron los ingresos de los sectores de menores recursos respecto a los de mayores recursos. Y se incrementaron más los de los menos de recursos. Y eso se puede ver en las calles de Santiago, en todas partes. Lo que pasa es que las expectativas no se cumplieron. Y las expectativas, ahí es donde... Me acuerdo de mi amigo José Miguel Durante cuando íbamos en Quinta Velocidad. ¿Eh? Entonces, íbamos todos eso. Entonces, todos estaban esperando lo que venía después. Y lo que venía después era siempre bueno, ¿te fijas tú? Hasta que se chantó. Y de repente la cosa se chanta. ¿Eh? Entonces, es culpa del modelo. Por eso el mismo modelo que hizo que progresara todo eso, digamos, ahora no era culpa del modelo, era culpa de muchas cosas, que es lo que trato de explicar en el libro. Tú tienes unas 2 o 3 críticas a la derecha que son bien interesantes. Por ejemplo, la primera es una que tiene que ver con el gobierno también, que es la falta de proyecto político, el abandono de la política. Pero también dices que el virus populista ha inficionado a parte de la derecha, como se apreció, por ejemplo, en los llamados retiros del 10%, y también que la derecha muchas veces mira más a la izquierda y que es meramente reactiva. Eso no tiene que ver con el presidente Piñera, tiene que ver con los partidos, los liderazgos, las ideas. Mira, yo creo que dentro de los errores, uno fue la falta de liderazgos políticos en los partidos políticos. A principios de los 90, Jaime Guzmán, que fue asesinado un año después, digamos, pero Jaime Guzmán ejercía un liderazgo intelectual, era un líder, más allá de que fuera senador o no fuera senador. Así había otros, digamos, otras personas, digamos, en la derecha, no sé, estaba Sergio Onofre Jarpa, había otros personajes, el mismo Alamán, digamos, que tenían un cierto liderazgo. Y eso se fue perdiendo en una suerte de burocracia de los partidos, que yo creo que hay que estudiarlo con más detalle, digamos, que tiene que ver con temas como el financiamiento de la política, tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Y eso se fue perdiendo. Y también yo diría que desde el gobierno y desde Sebastián Piñera, digamos, también poca consideración para gobernar con los partidos políticos. Y al final, la política en democracia se hace con partidos políticos. Eso no hay que olvidar. Uno puede criticar a los partidos políticos. Todos criticamos a los partidos políticos. Todos tenemos muchas razones para criticar a los partidos políticos. Pero todas las democracias que uno conoce, que han progresado y que tienen progresos civilizatorios, que respetan los derechos humanos, lo que es Occidente hoy día es fruto de una democracia representativa con partidos políticos. Por lo tanto, como que nos olvidamos de fortalecer más a los partidos políticos, digamos. Y respecto al populismo, tú tienes razón. Ahora, ahí hay un componente internacional. Ahí no es solamente un fenómeno chileno. ¿Sí? Y tú piensas que los últimos gobernantes de derecha que han sido elegidos han sido más bien populistas. Trump, Bolsonaro en Latinoamérica, y en Europa está Orbán, claro. O incluso la alternativa en Francia, Le Pen. Claro, son populistas porque, claro, hay fenómenos como el fenómeno migratorio, por ejemplo, que se presta mucho para el populismo, populismo de derecha y populismo de izquierda. El populismo de izquierda es, con todo respeto, yo no tengo nada personal contra ellos, pero lo he discutido con ellos muchas veces, es el del servicio jesuita migrante, por ejemplo, que dice que hay derecho a migrar, y eso es derecho a migrar a cualquier país que uno quiera. Entonces yo puedo elegir Dinamarca, y Dinamarca me tendría que acoger y darme plata y todo lo demás. Entonces, yo creo que ese es el populismo migratorio de izquierda. Y el populismo migratorio de derecha es decir, no puede entrar nadie, digamos. ¿Te fijas? Y Chile, que es un país que todavía no llegamos a los 20 millones de habitantes, para el futuro necesita migración. Y hay, pero migración no descontrolada. Si lo que pasó durante el último gobierno de Michelle Bachelet es impresionante, una cuestión absolutamente fuera de lugar.
Entonces, efectivamente, yo creo que el populismo está presente y que hay que trabajar. Y está todo este tema de los sentimientos, las redes sociales, el victimismo. ¿Ah? Hoy día, conversaba el otro día con un amigo escritor, digamos, con Gonzalo Contreras, y me decía, hoy día el estado ideal es ser víctima. ¿Ah? Tú tienes que andar buscando credenciales de víctima en todas partes. ¿Ah? Y eso es lo que mueve la política, que mueve la televisión y todo lo demás. Si tú ya acreditaste que eres víctima, mueve el mundo académico. ¿Ah? Si tú acreditaste que eres víctima, estáis hecho, porque tenéis privilegios, digamos. Eso es la Constitución que nos está mostrando. Están inventando un conflicto del pueblo mapuche contra el resto de los chilenos. Los temas identitarios. Total, cuando la verdad que uno ve, bueno, de partida, uno ve las votaciones de la Araucanía y gana la derecha, lejos, lo único parte donde gana la derecha es la Araucanía. Y eso, ganó Pinochet el 88. También, entonces tú dices que el pueblo mapuche está contra los chilenos, y no es verdad, no es verdad. Son unos tipos que son extremistas y que además hacen negocios con la droga y negocios con el robo de madera. Y el presidente de la República hoy día no es capaz de querellarse contra el señor Yaistul de la CAN, digamos, a pesar de que él hace acciones públicas, amenaza, va a visitar presos en la cárcel, presos que están condenados por asesinar personas, por quemarlos vivos, digamos, y todo lo demás, y que ellos llaman presos políticos. ¿Te fijas? Estamos con Luis Larraín conversando sobre su libro El otro golpe, 18 de octubre de 2019. Hay una crítica que me llamó la atención, quizá porque no la comparto tanto o porque creo que hay que llevarla a la autocrítica, que es esa que haces a las universidades, en el sentido que en las áreas humanistas, en historia, en sociología, en filosofía o en alguna otra, hay sectarismo, hay odiosidad o hay excesiva ideologización. Y me acordé de una cosa que le escuché a Hernán Vige hace algunos años, precisamente en Libertad y Desarrollo, cuando hacían esa crítica de la izquierda porque los medios son de derecha. Bueno, ¿y qué le impide crear un medio en una sociedad democrática, de libre mercado y todo eso? Aquí pasa lo mismo, hay muchas universidades de personas que tú conoces, que son afines a tu idea, que perfectamente podrían impulsar las humanidades con una visión o plural o distinta, porque hay muchas. Y termino la pregunta diciendo la autocrítica. Yo creo que lo que pasa en un país como Chile es que en general a la derecha y a los hijos de gente de derecha, de dirigentes de derecha, de personas influyentes de derecha, en general estudian derecho, ingeniería comercial y están mucho menos metidos en las áreas humanistas. Al menos esa es mi visión. Es verdad. Ahora, hay una diferencia que yo creo que importa también, que es que entre la gente más de derecha, el rol un poco de la universidad es fomentar el espíritu crítico. En cambio, en muchas de las universidades que tienen una clara orientación de izquierda, yo usé una frase de Fernando Enrique Cardoso que me parece maravillosa para encabezar eso. Dijo, entrábamos a estudiar sociología, pero en verdad entrábamos a estudiar socialismo. Esa es la frase de Fernando Enrique Cardoso, el expresidente brasileño. Expresidente brasileño, digamos, y que está muy, muy relacionado con ese segundo capítulo, digamos, donde yo me refiero a una publicación que son Los hilos tensados, que está dirigido por Katia Araujo, que es muy interesante, digamos, para ver lo que está pasando, pero que tú te das cuenta que algunas facultades son centros de activismo más que centros de pensamiento. Y eso lo hace la izquierda. Pero vale mucho. La autocrítica también, ¿o no? Vale la autocrítica, o sea, yo creo que, bueno, y por algo yo he estado toda mi vida ligado a Libertad y Desarrollo, digamos, y he hecho clases en las universidades y todo lo demás, porque creo que hay que hacerlo. Y eso es una falla, un problema que tenemos en la centro-derecha. Una última pregunta antes de ir a la final que le hacemos a todos nuestros entrevistados, que no puedo dejar de preguntarla considerando el título. El otro golpe, tú hablas de que hubo un golpe de Estado en Chile el 2019. Sí. ¿Por qué crees que hay un golpe de Estado? Porque, mira, a mí no me gustan los eufemismos, y hasta, esto ya es una cosa más literaria, hasta encuentro un poco ciútico hablar de pronunciamiento militar. Porque el pronunciamiento es un poquito fuerte, pronunciamiento. Yo creo que en Chile hubo un golpe militar, eso es una realidad.
Entonces, ¿para qué negar la realidad? Ahora, tú puedes explicar por qué hubo un golpe militar, qué es lo que pasó, tú puedes decir, digamos, que la Cámara de Diputados hizo una declaración diciendo que el gobierno era legítimo antes del golpe militar, ¿te fijas? Entonces, pero por eso para mí es el golpe militar. Perfecto. Y lo que no significa que sea ilegítimo, y lo que no significa tampoco que uno tenga que avalar todo lo que se hizo en el gobierno militar, porque la verdad es que no. A ver, es como el tema de dictadura. Yo en general no uso la palabra dictadura, pero uno tiene que reconocer que técnicamente el gobierno del general Pinochet fue una dictadura, en el sentido de que no había otros poderes independientes, porque estaba la Junta Militar, estaba el Poder Judicial, pero había interferencia y todo lo demás. Pero yo creo que es reduccionista hablar de la dictadura, y por eso no hablo de la dictadura habitualmente. No le hago el quite al término, pero no lo uso yo, porque es totalmente reduccionista y es mucho más lo que hay en ese periodo que sembró muchas de las bases, digamos, que permitieron el progreso de Chile y que por eso la ultraizquierda odia tanto los 30 años. En los 30 años no estaba Pinochet, estaba el fantasma de Pinochet, digamos. Pero lo odian porque consideran que fue continuista. Pero fue continuista en lo bueno. Y eso es lo que ellos no perdonan. ¿Te fijas? Y la última pregunta, Luis Larraín. Te queríamos pedir que nos sugieras a mí, a los auditores de nuestro programa Historia, Libro y Bandera, alguna lectura. Puede ser, yo te lo avisé, puede ser de política, pero también puede ser de otros temas. Mira, a mí me gusta, y lo hago habitualmente en mi velador, hay al menos 2 libros, uno de ficción y otro de pensamiento, digamos, político, económico y todo lo demás. Y por eso que traje 2 hoy día. Uno, porque tuve oportunidad de estar con ella, Cayetana Álvarez de Toledo, que tiene la característica... Que estuvo la semana pasada en nuestro programa. Ah, perfecto. Ya. Bueno, en el libro Políticamente Indeseable, que tiene esa característica que le hace falta a la derecha chilena, que es no estar mirando para la izquierda, para ver qué es lo que dice la izquierda y decirlo un poquito más despacio que la izquierda, sino que tener sus propias ideas. Y Cayetana es una persona con mucho liderazgo, muy simpática, y que dice que no hay que confundirse en ese sentido y que hay que usar el lenguaje que es apropiado, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y desde ese punto de vista es un libro que estoy leyendo ahora, no lo he terminado. Políticamente Indeseable. Claro, muy, muy interesante. Y el otro, nada que ver, el otro es ficción, el otro es un libro de Julian Barnes, el escritor inglés, que se llama El ruido del tiempo, pero que también tiene algún elemento político, porque es una historia muy bonita, una historia de un músico ruso, Shostakovich, que compone una ópera rusa, digamos, y que sin embargo se ve enfrentado al estalinismo. Y cómo su obra musical, al final es un problema porque es tildada de antirrevolucionaria al principio, y esto va de alguna manera influyendo en la vida del protagonista. Así que muy interesante esta novela de Julian Barnes. El ruido del tiempo, no lo conocía, lo dejo anotado, y aprovecho de agradecerle a Luis Larraín por esta conversación muy entretenida, además de muy ilustrativa. Te deseo lo mejor en todo lo que estás haciendo y muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas, Luis. Muchas gracias, Alejandro, y reitero las felicitaciones por el programa, porque hacen falta muchos más programas como este, justamente para que, entre otros, la centro-derecha esté más en el mundo de las ideas y no tanto solo en lo de la gestión, porque eso es realmente un déficit que tenemos nosotros como sector. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.